¿Cómo están? Bienvenidos a Coavi otra vez. El día de hoy les voy a mostrar este caso que es del día a día, muy común que llegue ese tipo de pacientes a la consulta. Y la opción es, en este caso, un protocolo. Y tenemos la peculiaridad cuando vemos la tomografía inicial que tenemos en el cuadrante 4, un puente, ¿no es cierto? Pensaba que había un diente en la pieza del premolar, como pueden ver aquí, y era una especie de perno que iba directo al hueso. Lo extraordinario es cómo no hubo una reacción mayor. La paciente narra que lo tuvo mucho tiempo ese puente. Creo que en cualquiera de nuestras manos hubiese dado ya algún problema mayor. Y la pieza de atrás con bastante movilidad, algunos remanentes, por ahí un par de dientes que quizás hubiesen sido útiles, solo que ya con una mordida bastante inestable, digamos que no eran muy funcionales en una rehabilitación en la cual quizás hubiésemos puesto implantes en la parte central, los implantes en los extremos libres o las áreas donde teníamos algunos dientes en mal estado. Iba a ser también un poco más costoso para el paciente, una serie de cosas que uno tiene que ir poniendo en la balanza y ver realmente cuál es el tratamiento más idóneo para el paciente. Dentro de cualquier planificación que uno puede realizar, siempre el diagnóstico y la planificación previa de todo ese procedimiento, esa conversación con el paciente, define el mejor plan de tratamiento que podemos darle. Porque a veces realizamos planificaciones con un costo elevado, como es un tratamiento con implantes dentales al día de hoy, y al final por ahí el paciente, después de un tiempo o en el medio del proceso, se tiene que reestructurar. Entonces, es un tiempo importante, como decimos a veces, 70% del tiempo planificando y otro 30% realizando los procedimientos que tengamos que hacer. Bien, optamos en este tipo de casos, en su mayoría, por cirugía guiada, que nos va a realizar un proceso menos invasivo en la medida de lo posible, porque de todas maneras hay que sacar varias piezas, ¿no? Para luego colocar los implantes de forma inmediata, como funciona un protocolo o una prótesis híbrida sobre implantes. Retiramos dientes, ponemos implantes y el mismo día o al día siguiente, de acuerdo a lo que tengamos a nuestro alcance, ponemos la prótesis provisional sobre los implantes. Dentro de la planificación, optamos por dejar algunos dientes que nos iban a servir de apoyo para nuestra guía. Recuerden que en cirugía guiada siempre vamos a tener mucha más precisión y estabilidad en nuestra guía cuando tenemos algunas piezas. Y si estas no interfieren en la planificación de los implantes, que 2 implantes en un protocolo van a la altura o la chimenea van a la altura de los premolares, ¿no? Por lo cual en ocasiones tenemos que inclinar ligeramente y a veces no lo amerita porque podemos colocar los implantes rectos y aún así salen en la chimenea entre los premolares, y 2 más centrales, más o menos a la altura de la pieza 3.2 y 4.2, dependiendo del caso, dependiendo de la extensión, digamos, del arco que tenemos en la mandíbula. Hicimos ya esta planificación con cirugía guiada, nos permite la cirugía guiada, claro, y esto es, creo yo, una parte esencial de un tratamiento como estos, poder entrar en la cirugía de alguna forma antes de que ésta sea realizada. Y eso nos ayuda a ver los pormenores y las posibles complicaciones, como las extracciones de dientes endodonciados, como ven acá, que de por sí terminan siendo muchas veces un mayor desafío que la propia instalación de los implantes. Bien, hicimos toda la planificación, vemos el hueso que tenemos que remodelar también. Todos sabemos que cuando hacemos un protocolo tenemos que remodelar el hueso para que éste quede lo más, digamos, estable posible, ¿no? Sin irregularidades,
que hagan que la prótesis, cuando ésta siente, no tenga espacios donde empaquete alimento y pueda incomodar a nuestro paciente. Vamos ya a la parte quirúrgica. Realizamos las extracciones de los remanentes, dejando el molar y un premolar, como pueden ver en imágenes. Y sobre esto se apoya nuestra guía quirúrgica. Una vez que tenemos nuestra guía bien estable, vamos instalando los implantes y lo más importante en este tipo de casos, a pesar de que tenemos los premolares, si es que no tenemos unos pines de fijación en hueso, como a veces también se planifica para poder dar más estabilidad a nuestra guía, estabilizamos, una vez que se colocan los implantes, estabilizamos nuestra guía quirúrgica para ayudar a que el resto de implantes no surja algún cambio, alguna modificación que pueda alterar nuestro procedimiento. Hicimos las perforaciones del resto de los implantes, la instalación también de los 4 implantes, obteniendo siempre mandíbula y es necesario que pongan mucha atención cuando ingresa su fresa inicial, tengamos esa percepción y estamos concentrados en ese momento tan esencial de una prótesis tipo protocolo, porque la idea es cargarla, ¿no? Si no, es muy difícil tener un paciente que de alguna forma tiene dientes y mandarlo unos 2 o 3 meses o hasta 4 sin ninguna pieza con una prótesis removible. Resulta siendo un cambio muy brusco para el paciente. Por ello que este momento en la instalación de la primera fresa termina siendo esencial. Colocamos la fresa 2.0, ¿sí? Y vamos sintiendo cómo es ese hueso. Y de acuerdo a eso, en este caso, los implantes fueron implantes de 13 milímetros. De acuerdo a eso, vamos planificando esos implantes. Y por lo cual, si es que voy a tener un diámetro de un implante, si voy a tener un implante de 3,75 por 13, como fueron planificados en ese tipo de paciente, teniendo a la mano unos implantes un poco más largos por si sea necesario, como implantes de 16 milímetros. Entonces, lo que tenemos que prever en este tipo de situaciones es intentar cargar. Y para intentar cargar es bueno tener 2 hasta 3 alternativas dependiendo del caso. Vamos con la fresa inicial, sentimos buena resistencia, perfecto. Voy con la fresa 3.5 y luego la fresa 3.75, que es para el implante 3.75. Recuerden que estas fresas vienen ya calibradas, ¿no? A 0.7 menos. Entonces viene, si es 3.75, va a entrar una fresa de 3.3 para que el implante encuentre resistencia en el momento de ser instalado. En algunos casos, si es que veo que la fresa está más blanda, pues ingresaré con mi fresa 2.0, mi fresa 3.5 y luego la instalación del implante. Si es todo lo contrario, puedo encontrar un hueso mucho más denso, me ayudaré de una fresa piloto, que es el diámetro del implante, sobre todo para romper la crestal, la cortical crestal, y eso va a ayudar significativamente a que ese implante no ingrese con mucha resistencia. Sin tener miedo, porque a veces pensamos que un excesivo torque puede causar algún tipo de necrosis. Hoy sabemos que no es así, ¿ok? Lo que puede causar algún defecto o pérdida de hueso es que la fresa no tenga el poder de corte suficiente. Entonces, por eso hay que ir renovándolas 20 o 25 veces. Tienen que ser renovadas para evitar este tipo de complicaciones. Pero el torque no genera este tipo de posibles consecuencias, ¿no? Entonces, por lo cual, si es que tengo un torque un poco más alto, lo que tengo que hacer es ingreso y retrocedo un poco, ¿sí? Un par de vueltas y vuelvo a ingresar hasta conseguir un torque en el cual me permita que el implante ingrese sin mayor dificultad. A veces ingresamos con torque 60, 80, sin mayor problema. ¿Okay? Todo lo contrario, mucha más estabilidad. Los implantes ahora también, de acuerdo a la marca, claro, estos implantes son Neoden. De acuerdo a la marca, ofrece una resistencia, una ligación del titanio que permite la resistencia necesaria para que a un torque un poco más
alto de lo normal, no tenga alguna deformación o alguna fractura de la llave o el implante como tal. Bien, ya instalados nuestros implantes, sacamos nuestra guía quirúrgica, retiramos los dientes que estaban, digamos, o servían de soporte a nuestra guía, hicimos la remodelación del hueso que estaba sobrando para dejarlo lo más regular posible como tal. Recuerden que a veces cuando hacemos esta remodelación terminan teniendo algunos espículas hacia vestibular o lingual. Con una fresa hay que redondear esas espículas porque si no, cuando vemos el tejido o volvemos el tejido, al ser un tejido mucho más delgado que el que tenemos en la parte inferior, termina fenestrando o termina causando algún tipo de incomodidad. Y ese tipo de incomodidades puede generar, ¿no?, que el paciente después del procedimiento tenga quejas y tengamos que reintervenir el área para remodelar el hueso. Entonces, punto también clave dentro de ese tipo de procesos que hacemos exodoncias seriadas. Ya instalada, ¿no?, los implantes, ya removido los dientes, remodelado el hueso, colocamos nuestros mini pilares. Estos mini pilares, dependiendo del caso, tienen que ser rectos. En algunos casos tenemos que angular ligeramente. Tenemos diferentes angulaciones, 17, 30 grados, con el fin de poder tener, digamos, cierto paralelismo. Dentro de la planificación que se realizó para este paciente, era una prótesis provisional, y aquí es importante, una prótesis provisional, y hablando específicamente de rehabilitación, una prótesis provisional y luego una prótesis en circonio. Entonces, los mini pilares de esta marca nos permiten angulaciones hasta de 40 grados. Es muchísimo realmente. A pesar de que los implantes no estén paralelos, yo termino colocando mini pilares rectos y por la angulación que permiten estos mismos, termina como un asentamiento pasivo. Pero ¿qué sucede? Porque voy a trabajar en un flujo CAD/CAM, en el cual una estructura, ¿no es cierto?, como es de circonio, que va a ser ese tipo de proceso, va a una fresadora. Por más que esa tenga los 5 ejes, cuando tengo implantes demasiados, digamos, no están paralelos, ¿no?, divergentes o convergentes, podría la fresadora no terminar y eso pasa mucho y tiene muchas dificultades cuando uno empieza a entender el flujo digital. Al no ser paralelos, no fresan bien la parte interna de los mini pilares o multi-unit, como todos lo conocemos. Y la prótesis no se puede hacer, ¿no? A diferencia si lo hacemos en un metal cerámica, claro. Por eso es que nuestra planificación tiene que ser correcta desde un inicio. Desde la cirugía guiada tengo que ya ir pensando qué aditamentos voy a colocar y sobre todo ver el paralelismo de estos, que sí puedo corregir ciertas discrepancias, pero no excesivas, digamos. Coloco los mini pilares, instalamos primero unos cilindros de protección, pueden ser también los cilindros de titanio que sirven para los provisionales desde un comienzo, ¿no?, para empezar a suturar. Terminamos de suturar y una vez que suturamos, lo que hacemos en este tipo de casos es, digamos, o tenemos el laboratorio a la mano, porque también puede ser a mano alzada en ese momento, hacemos un registro de mordida. Ese registro de mordida con el provisional ya previamente planificado, que lo hace nuestro laboratorio, mandamos el registro de mordida y el provisional, y nuestro laboratorio monta, digamos, ¿no?, y ya adapta la prótesis a ese registro de mordida que se hace con un material que se llama pattern resin. Se une, digamos, el pattern resin entre ambos para conseguir el registro de mordida, y con eso tenemos la estabilidad de nuestra prótesis. El laboratorio termina de hacer las adaptaciones, hacemos un molde, teniendo ya los cilindros de titanio, teniendo el registro de mordida a la altura de nuestro paciente, hacemos un molde con silicona fluida y pesada, y lo cual ya llevamos todas las referencias de nuestro paciente para el laboratorio. El laboratorio termina de hacer, digamos, la instalación de la prótesis y nos envía una prótesis provisional
ya adaptada. Lo único que tenemos que hacer es ajustar, ¿no? Atornillar esta prótesis, hacer los ajustes que sea necesario en la oclusión, tener en cuenta una buena estabilidad de la prótesis para evitar pérdida de esos implantes. Y esperaremos de 2 a 3 meses para nuestra prótesis en circonio. Eso sería todo por ahora. Nos vemos la próxima.